La clase se está grabando para información y conocimiento de todos ustedes. Ignacio, entonces, cualquier pregunta que te haga de las guías que les dije que eran de obligatoria lectura, nada. No, no he leído ni guía. Ya. Chévere. Gracias, Ignacio, muy amable. Ya. A ver, el señor Pablo Luciano, ¿está por Sí, acá? profesor. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, ¿y usted? Chévere, gracias a Dios. ¿Usted puede encender su cámara? Claro, dame un segundo. Sí, muy bien. Ya, Pablo, ¿qué tal? Pablo, pregunta. Desde hoy todo el día, y incluso desde anoche, se ha estado hablando mucho de un tema económico súper importante en la agenda informativa para el país. ¿Puedes decirme cuál fue o cuál es? No te oigo, no te oigo. Estaba silenciado, profe, disculpe. Ajá. No, profe, de tema económico no. ¿No? No estoy seguro. Ya. O sea, la principal noticia económica hoy de todo el día, no lo tienes claro. ¿No se refiere a se referirá a lo del cuarto retiro? No, No, entonces no. ya. Vale, Pablo, gracias. Otra pregunta. ¿Tú has podido leer las guías? No, las guías no las he leído. No, tampoco. O No, sea, ninguna tampoco. pregunta que te pueda hacer sobre las guías puede ser respondida, ¿cierto? Claro, sobre la guía en específico no. Sobre el tema de entrevista quizás. Ya, o sea, la guía no. Bueno, una de las guías es sobre la entrevista. Sí, sí, la vi, pero le vi el nombre nomás. No le mentiría si le dijera que la leí. Ya, ok. Es bueno por lo menos la sinceridad. Está bien. Sí. Ya, gracias, Pablo. Miren, muchachos, yo les quiero recordar algo. Eh, Ustedes recuerden que el tema de la participación en clase y la evaluación por actualidad y la lectura del material que les entregué al principio del semestre tiene una ponderación del 15% de la nota, ¿ok? De todo el semestre. Y cada estudiante va a tener 3 oportunidades a lo largo de todo el semestre de hacer estas preguntas. Por lo tanto, eso quiere decir que si de 3 intervenciones, de 3 preguntas, o 3 veces que yo les haga este tipo de ejercicios, ustedes hay 2 en los que responden positivamente, obtienen su 15%. Si hay de esas 2 veces que no responden positivamente, pues no tienen el 15%. ¿Estamos claros con eso? Sí, ¿Sí? profesor. ¿Alguna duda respecto de esto? No. Así como solo por curiosidad, a ver, quizá como para tratar de comprender yo también algo. ¿Qué pasa que no leen las guías? Profe, Sí, eh, cuenta. soy yo, Felipe. La guía, por ejemplo, había una que era un poco más larga, pero la entrevista ya la había leído. Esa la leí esta semana. Y yo, la verdad, lo siento que no pueda poner la cámara hoy, pero de Ya. verdad es por motivos mayores. Sí, sí, no No hay puedo. problema. Pero la guía de la entrevista sí la vi. De hecho, me acuerdo mucho en específico, de como una especie así como de puntuación que da, como de pasos a seguir dentro de la misma entrevista, que son como 10 si Claro. no mal Un recuerdo. decálogo, es el decálogo de la entrevista. Claro. Ya, buenísimo, chévere. Qué bueno que la leíste, Felipe. Sí, es que Cuando justo te, era... cuando te vuelva a tocar a ti otra oportunidad, pues, ojo, si no pones la cámara hoy, eso no te lo cuento como una oportunidad de intervención, obviamente. El tema es que necesito la cámara porque tampoco tiene mucho sentido que te haga las preguntas y si yo no te veo, pues es como no es tan transparente, ¿cierto? No sé si lo entiendo. Ya, pero
qué bueno que la pudiste leer al menos tú, Felipe, pero yo los invito a todos de verdad a que lean el material, muchachos. Créanme que los papers no son tan largos. Eso se lo leen ustedes, que son súper inteligentes y rápidos para leer, se lo leen en 10 minutos. 10, 15 minutos de su tiempo que pueden invertirlo en eso y créanme que va a ser muy útil para ustedes. Vale. Bien, chicos, vamos nosotros a pasar a revisar de inmediato un material que he preparado sobre Profesor, Perdón, sí, dígame. Eduardo por acá, compañeros. Sí, Me Eduardo. estoy incorporando al curso. Quería saber si me puede incorporar en la participación de ahora para sumar porcentaje. Sí, pero hoy ya no, Eduardo. Hoy ya tuve las 3 personas. Ok. No, o sea, vamos a tener oportunidades hasta el final del semestre, no te preocupes. Entiendo. ¿Ok? Pero sí es aleatorio. Hasta el final del semestre tenemos chance de que todos van a participar, créeme. Además, yo lo estoy anotando por la lista del curso. Así que todos sí o sí van a pasar 3 oportunidades. Vale. Ya, profe, gracias. Chévere. Bien, chicos, indíquenme por favor si todos ven en este momento en su pantalla la presentación. A ver. ¿Sí lo ven? Sí, profe, ahora sí. ¿Sí? Ok. Quisiera pedir un voluntario o voluntaria para leer. ¿Quién quiere leer? Yo leo, profe. ¿Quién me dijo yo que no tengo la pantalla abierta? El Felipe. El Felipe. Ya, chévere. Felipe y todos los demás, presten atención a esto, por favor, que es muy importante que tengamos algunos conceptos claros de cara a lo que vamos a hacer las próximas semanas. ¿Ok? Ya. A ver. Bien. Felipe, adelante. Dice, ¿cómo hacer una crónica periodística? Redactar una crónica periodística no es una labor sencilla, ya que además de informar y narrar un hecho con exactitud y minuciosidad, la crónica periodística tiene un sello estilístico y literario que la diferencia de los demás géneros periodísticos. Una crónica periodística es un tipo de escrito de no ficción muy utilizado en la prensa escrita. Consiste en la narración de manera ordenada y detallada de una serie de acontecimientos desde que se inician hasta que se terminan. Es por eso que la exposición de los hechos de una crónica sigue una narración cronológica. Las crónicas pueden tener carácter informativo, interpretativo o de opinión. La crónica informativa es la más parecida a una noticia, con la diferencia de que mantiene estrictamente su orden cronológico. Las crónicas informativas son muy comunes en la cobertura de eventos deportivos y culturales. Ok, vamos a hacer una pausa aquí, muchachos, porque justo en este punto es donde nosotros nos vamos a centrar, en la crónica informativa para televisión. ¿Ok? Ahora bien, Felipe, lee por favor de nuevo el último párrafo. La crónica informativa es la más parecida a una noticia, con la diferencia de que mantiene estrictamente su orden cronológico. Las crónicas informativas son muy comunes en la cobertura de eventos deportivos y culturales. Ok, ahora, Felipe, y todos los demás en la clase. A ver, si yo pregunto, por ejemplo, abiertamente y me levanta la mano la persona que quiera o sienta que pueda responder, ¿ok? Si tomamos en cuenta que la crónica informativa es muy parecida a una noticia, ¿sí? ¿Cómo se diferencia la crónica informativa? ¿Quién me responde? Disculpe, profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Voy de nuevo. Si la crónica, de acuerdo a este texto de la colega Erika Palma, si la crónica informativa es la más parecida a una noticia, ¿sí? ¿Cómo es que ustedes creen que se diferencia la crónica informativa de una noticia como tal? Que la informativa, el orden cronológico va a ser estricto. No puede cambiar. Ya, perdón, Felipe, es que se te escuchó entrecortado, repite. Que
la crónica informativa sí o sí tiene que mantener el orden cronológico de los hechos. Ya, ¿y eso en qué se traduce, por ejemplo? De que quizá en la noticia uno puede empezar como contando cosas que, como saltando quizá un orden cronológico, pues en cambio en la crónica informativa tiene que ser sí o sí de tal forma. Ya, a ver, ¿podrías ponerme un ejemplo, Felipe? A ver, no se me vienen a la mente, pero por ejemplo, hace poquito me acuerdo que leímos como, o sea, al menos yo leí como una crónica que era del estallido social Ok, y no sé, pues, iba literal narrando el orden de los hechos de cómo llega una ambulancia a atender a una menor. Entonces, por ejemplo, no sé, pues, ocurría el hecho que una bomba lacrimógena le llegaba en la frente, luego llegaba la ambulancia, como todo detallado en un orden que no puede alterarse. ya, muy Porque, bien. porque no sé, pues si es que empezaba como diciendo que primero llegaba la ambulancia y que después, cuando sucedía, no sé, pues el disparo en la cabeza y que. Entonces, como que creo yo que no se entiende. Eso es como el ejemplo que puedo dar. Ya, ya. Chévere, Felipe, gracias. Pablo, adelante. Sí, yo iba a decir que la diferencia, lo que implica el que la crónica sea siempre cronológica, es que a diferencia de una noticia donde siempre tenemos que responder el qué, el cuándo, el cómo, el dónde, el por qué, para responder todas estas cosas dentro de una crónica, no lo podemos hacer todas de una, no lo podemos hacer como en el mismo párrafo o en la misma sección. Tenemos que partir desde el principio. Entonces, esas cosas las vamos a ir desenredando conforme avanza la crónica, a diferencia de ponerlas todas expuestas de a una para poder dar la información. Tal cual, tal cual. Ahora, vamos, bueno, antes de colocar el ejemplo, antes de ponerles el ejemplo, vamos a seguir avanzando con la lectura. ¿Vas a seguir leyendo tú, Felipe, u otra persona? No sé si alguien más quiere, si nadie dice, sigo yo nomás. Sí, tú mismo eres, dale. Generalmente las crónicas son textos de corte político, social, económico, cultural, religioso o deportivo y pretenden captar a un lector o televidente que busca información detallada y completa acerca de un hecho. Es por ello que la crónica periodística utiliza un lenguaje sencillo y directo. Además de seguir la estructura, una crónica debe cumplir una serie de características que le brindan el estilo tan distintivo de este género periodístico. Algunas de las características son investigación, el autor es testigo presencial de los hechos, el periodista debe indagar, preguntar, verificar y sobre todo realizar trabajo de campo. Ok, punto acá. Vamos a hacer un paréntesis acá. A ver, para cualquiera de ustedes, y me levanta por favor la mano, el que quiera responder o la que quiera responder, ¿qué les hace, qué les hace pensar o cómo interpretan ustedes el hecho de que dentro de las características propias de una crónica periodística se exige casi o se pide que como condición sine qua non el periodista deba ser un testigo presencial de los hechos o al menos realizar un trabajo de campo investigativo que lo conecte con ese testigo presencial de los hechos? ¿Cómo interpretan ustedes esto? Diego, adelante. Eh, Se me imagina como hacer una investigación con los que estuvieron envueltos en el hecho o ir allá físicamente. Ya, claro. ¿Pero qué más? Eh, Entrevistar a la gente que estuvo ahí, la gente que vio, ver documentos. Ya. Eso sí me imagina. Ahora, una pregunta, Diego. De acuerdo a esta apreciación o esta interpretación de las características de una crónica periodística, ¿el autor es siempre el mismo periodista o no? Yo creo que dependería de la crónica, ¿no?
porque puede ser que el mismo autor haga la crónica entera o varios periodistas se junten a hacer una. Ya, claro. Eh, a ver, mm, Catalina, ¿estás por aquí, Catalina? ¿Cómo que no? Ya. Sí, profe, ¿qué pasa? Sí, sí está. ¿Tú estabas escuchando la clase? Consulta. Hola. Profe, creo que la Cata no se escucha bien. Ya. Hola, Matías. Buenas tardes. Gracias. ¿Cómo está, profe? Chévere. Ok, Eduardo. A ver. Diga, profe. Ya. Eduardo, una consulta. ¿Tú crees que, de acuerdo a esta primera característica que estamos viendo de la investigación, ¿sí? ¿Sí? Dame un segundo, estoy en clase. ¿Tú crees que, por ejemplo, el autor siempre va a ser el, el mismo periodista o no necesariamente? No necesariamente, ¿Por qué? porque el autor puede ser el entrevistado, por ejemplo, la fuente oficial, en el Ya, caso de un hecho delictual, no sé, carabineros, policía de investigaciones, y también pueden ser tal vez vecinos cercanos que, en el caso de este evento delictual del cual estoy usando como ejemplo, pueden haber conocido de alguna instancia, tal vez gente de emergencia, el SAMU, etcétera. genial. De acuerdo. Sí, tal cual. Es exactamente así. Miren, antes de seguir avanzando. Cuando se refiere en este punto a que el autor es testigo presencial de los hechos, no significa siempre que el periodista es el autor de la crónica, entendiendo como autor como el protagonista, ¿ok? Pero el periodista sí tiene la obligación de, si no presenció los hechos, ir con alguien que sí sea un testigo presencial, ¿ok? Como por ejemplo describí Eduardo. Si vamos a hacer una crónica policial sobre un asesinato, por ejemplo, obviamente tenemos que buscar un testigo, bien sea un testigo, un carabinero, un PDI, un acompañante de la víctima, la propia víctima si es que puede hablar del tema, testigos, etcétera. Y con base en eso vamos construyendo desde el punto A hasta el punto B nuestra crónica. Vale, seguimos. Felipe. Estilo. Uno de los sellos distintivos de la crónica es el sello o estilo del autor. Cada periodista utilizará su forma de narrar o su creatividad para contar los hechos. Debe hacerlo siempre sin olvidar la precisión, sencillez y claridad que distinguen a los textos periodísticos. Veracidad. La crónica periodística está basada en un hecho o suceso real. Pausa aquí. Pausa aquí un segundo. Yo puedo hacer una crónica, Felipe, por ejemplo, a ver, podría yo hacer una crónica sobre mm, posible composición del nuevo Congreso de la República. Yo creo que no, porque uno, porque dijo posible, y dos, algo que no ha ocurrido aún, es un rumor, son cosas que aún no han ocurrido. Ya. Podría yo hacer una crónica, por ejemplo, del contenido de la nueva Constitución. Yo creo que, por ejemplo, de las cosas que sí se han hablado, sí se podría. O sea, no está escrita totalmente, no está nuevo, pero no sé, pues, por ejemplo, lo que preguntaba hoy día de cómo sería el reglamento dentro de donde se escribe la misma, podría ser.
Claro, pero una cosa es el reglamento y otra cosa el contenido que va a tener la Constitución. Ah, obviamente que no, porque no se escribe, Ya, tampoco se ha publicado. ya. Puedes seguir leyendo, Felipe. Cronología. La narración de los hechos se realiza de forma secuencial. La secuencia temporal debe narrar lo sucedido entre dos fechas. Ya. Sobre este punto, ¿quién me puede responder de forma voluntaria lo siguiente? ¿Sí? Eh, si yo debo hacer una secuencia obligatoria de la historia que yo quiero contar y que quiero narrar, ¿sí? ¿Cómo ustedes lo harían, por ejemplo? A ver, vamos a hacer una crónica sobre eh, el estallido social. No, miento. Sobre el estallido social no. Yo soy el editor y yo les pido a ustedes, que son mis periodistas, por ejemplo, mira, para el noticiero de esta noche, yo necesito que tú me hagas una crónica periodística sobre la Convención Constitucional. ¿Cómo se imaginan ustedes la cronología de esa asignación? ¿Quién responde? Oscar. Ah, ya va. Oscar, Sí, hola. hola. Ajá. ¿Tú escuchaste la pregunta? Sí, de Ya, cómo la cronología de la Convención Constitucional. exacto. ¿Cómo se te ocurre a ti que podría ser? Yo partiría haciendo como el resumen de cómo se llegó a crear, partiendo del estallido social, de Ya, cómo surge la idea de la nueva, de la, de crear una nueva constitución ok. hasta el día de la elección de los constituyentes. Ya, ¿y qué más? ¿Llegarías hasta allí? No, o sea, eso sería como la introducción, el pase Ya, a... Y luego vendría cómo se ha desarrollado, ¿no? ya, Tipo, una vez ya haber contado toda la historia, o el resumen de cómo se llegó, hablar o poner como a los constituyentes de por qué razón quieren cambiar la constitución. A ok. base de, o por qué ellos decidieron, ¿cómo se llama? Ser representantes de cierto sector o del pueblo, por así decirlo, en esta nueva, en esta nueva constitución. Ya, Y de ahí, no sé, narrar los hechos o cómo ellos se han visto afectados ok. desde el momento que... Sí, está clara la idea. Está clara la idea, está bien. Yo creo que sí, estaría bien. A ver, otro ejemplo. Eh, Matías, Sí, profe. chamo, si yo te pido, por ejemplo, Matías, necesito que me hagas una crónica informativa sobre el vertedero de la Chimba, ¿sí? Ya. ¿Cómo tú la visualizas? ¿Cómo crees tú podría ser? ¿Cómo armarías la cronología de esa asignación? Trataría de investigar cómo se fue formando ese vertedero y cómo llegó a ser una problemática para la ciudad. ¿Ya? ¿Y qué más? Y trataría de hablar con la municipalidad para ver las posibles soluciones que pueden entregar. Mm, ya, pero ya hay algunas soluciones. O sea, si es que ya hay algunas soluciones, las trataría de plantear en la crónica.
Eso. Ya, ya. Vale. Chévere, gracias, Matías. Es que no estoy muy informado en ese tema, profesor. Ya, no hay problema. Felipe, Ajá. por favor. Exactitud. Aunque el periodista puede aportar su punto de vista, ya que es testigo directo de los hechos, es fundamental que se mantenga la objetividad y narre los hechos con exactitud. Exposición. Puede publicarse en prensa escrita o de manera oral. En ambos casos, la narración debe ser rigurosa y contar con testimonios de personas que hayan sido testigos del acontecimiento narrado. En TV, la crónica va ligada de forma directa y transversal con el uso de recursos audiovisuales, propios de la televisión. En este caso, al realizar una crónica en TV, se deben cumplir con todos los pasos de una crónica periodística, pero con especial atención en imágenes adecuadas y coherentes con el relato, apoyos visuales, gráficos, GC, infografías, etc. Y evitar redundar el relato de la locución con lo que el espectador observa en pantalla. Ya. ¿Esto en qué se traduce para ti, Felipe? Este último punto específicamente. El punto como de los elementos que pueden acompañar la crónica en TV. Exactamente. Yo creo que este punto como que en el fondo da lo que es una crónica en sí en TV, así como por ejemplo el acompañarlo con videos en exclusiva, no sé, por ejemplo hace poco yo vi una de los migrantes en T13. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, no sé, puedo ir mostrando aquí, cómo se trasladan, acompañarlo quizá de gráfico, como dice ahí, eh, como registro audiovisual que vaya acompañado totalmente de lo que va diciendo. O sea, por ejemplo, si no sé, pues si va a estar hablando de quizá cómo llegan, no va a estar mostrando quizá un gráfico de, no sé, pues cuántos hay o hacia qué Claro. punto se dirigen. Claro. Ya. Gracias, Felipe. A ver, Diego, Sí. consulta, Diego. Ah, Eh, ¿qué significa para ti cuando se dice, por ejemplo, que hay que evitar redundar el relato de la locución con lo que el espectador está observando en pantalla? ¿Qué significa eso para ti? que si uno está hablando de algo, no es necesario mostrar ese algo, porque sería como redundar en la misma imagen con lo que uno dice. Ponme un ejemplo. A ver. Por ejemplo, si yo estoy hablando de que, a ver, si estoy hablando de comida típica, mostrar un plato de comida típica, algo así, ¿no? Y irse todo el tiempo en eso. O sea, pero igual tú tienes que sustentar en imágenes el relato, ¿no? Sí, pero me refiero a todo el tiempo las mismas imágenes, sin mostrar un chef, una cocina. Ya. Fíjate esto, Diego, por ejemplo, y el resto de la clase. Imagínense ustedes que estamos haciendo una crónica, el ejemplo que ponía Felipe, por ejemplo, de los migrantes que hacen la travesía por pasos no habilitados, ¿ok? Y yo estoy haciendo una crónica al respecto. Y en ese punto de mi trabajo periodístico para televisión, yo estoy narrando, por ejemplo, que los migrantes atraviesan el desierto en horas de la noche donde está todo oscuro, no hay nada cerca, no hay iluminación, en el cielo se ven las estrellas, no pasan vehículos, etcétera. ¿Ok? Eh, es correcto que yo describa todo eso de forma tan detallada cuando lo puedo tener en imágenes, por ejemplo. No, No, ¿verdad? Creo que no. Claro. Sería mejor que yo pueda decir, por ejemplo, además para ahorrar tiempo incluso, yo puedo en mi relato, en lugar de dar toda esa descripción, yo digo algo así como que, no sé, los migrantes atraviesan en horas de la madrugada por este lugar inhóspito
de la zona, la región de Antofagasta, y lo muestro, y cuando yo lo muestre, ya se está viendo que está oscuro, que solo se ve el cielo, que no hay luz, que no pasan vehículos, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Entonces ya con eso ahorramos espacio, mantenemos el interés del espectador en lo que a nosotros nos interesa que se mantenga y no redundamos en el contenido de la crónica. ¿Ya? Bien, muchachos, ¿alguna duda hasta este punto? ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? Sí, profe. Sí, adelante, Eduardo. A propósito de lo que decía de la redundancia, ¿qué sucede y qué es habitual? Entonces quería saber si es ahí un error o es natural que, por ejemplo, alguien que tenga evidentemente el Estadio Nacional atrás o esté en la municipalidad recurra a esto de me encuentro aquí en la municipalidad de Antofagasta, donde está bien o caería en redundancia. Mira, depende. Yo creo que en algunos casos eso podría justificarse, ¿sí? En algunos casos, pero si es que eso va a aportar, por ejemplo, si tú estás hablando, no sé, de que hay una acusación, los concejales de Antofagasta denuncian al alcalde en funciones por un presunto abandono de deberes, ¿ok? Y lo acusan de que el alcalde no asiste al pleno del consejo municipal, ¿ok? Y yo estoy haciendo una nota o una crónica periodística sobre eso. Y yo en mi relato puedo decir, por ejemplo, como siendo el jueves 9 de septiembre a las 6:50 de la tarde y cumplido el lapso para que se realizara el Consejo Municipal, estamos en la sede de la Municipalidad de Antofagasta y el alcalde Jonathan Velázquez no se presentó a la reunión, al pleno del Consejo Municipal, ¿sí? Ahí lo justifica, porque tú de una forma u otra estás haciendo hincapié en que tú estás en un lugar donde se supone que debió estar la autoridad y no estuvo. ¿Me explico? Ahí lo Completamente. justifica. Pero si es solo por decirlo, pues no vale la pena, porque todo el mundo sabe que esa es la municipalidad y tú estás allí parado, ¿sí? Y se está viendo en cámara. Ahora, si es que tú estás, no sé, de pronto en el edificio del Serviu y nadie sabe que ese es el edificio del Serviu o no es tan popularmente conocido, no está de más que tú puedas mencionar que estás allí. Ok. Vale, ¿alguna otra inquietud, muchachos? Yo no, profe. Ya, ¿alguien más? Ok. Bien, dicho esto, chicos, nosotros vamos a tener, por cierto, creo que la semana que viene ustedes tienen libre toda la semana, ¿correcto? Sí, hay receso. La semana completa es de receso, es decir, del 13, ustedes tienen receso del 13 al 17, toda esa semana es de receso. Es decir, que nosotros nos vamos a ver de nuevo el jueves 23, ¿correcto? Sí. Ya, para ese jueves 23 de septiembre, yo voy a necesitar lo siguiente. Ustedes se van a organizar en parejas, ¿ok? Porque la próxima asignación va a ser en parejas. Entonces, se van a ordenar en parejas y van a venir a la clase del jueves 23 con una propuesta de tema para crónica informativa para televisión. ¿Ok? Es una propuesta. Ahora bien, la propuesta que de ese tema tiene que ser algo de actualidad, noticioso, ¿sí? Y de acuerdo con las características de lo que hemos visto hoy, que es una crónica periodística para televisión. No, tríos no, parejas, solo parejas. Excepto que alguien quede sin pareja, una sola persona,
y me lo avisa y yo lo designo con algún otro grupo. ¿Ok? Pero parejas, no tríos, parejas. Ahora bien, con esas propuestas que ustedes van a traer el próximo jueves 23, nosotros vamos a hacer una reunión de pauta, ¿ok? Y en esa reunión de pauta vamos a fijar las reglas y la forma de trabajar de lo que será la entrega de la próxima crónica. Por cierto, muchachos, yo les ofrezco disculpas porque todavía no les he enviado los correos de las notas que ya corregí y tengo las rúbricas corregidas y todo eso, pero honestamente no he tenido el tiempo de enviárselas de forma individual, pero este fin de semana, Dios mediante, yo voy a enviarles entre sábado y domingo, les envío a sus correos ya esas notas corregidas. Entonces van a tener toda esta semana para ordenarse en pareja y poder determinar la temática que quieren proponer para la realización de la crónica. ¿Ustedes recuerdan exactamente, muchachos, las características en cuanto a tiempo y todo esto que debe tener esa crónica? ¿Cómo, profe? ¿Recuerdan las indicaciones, por ejemplo, de cuánto debía durar la crónica y todo esto? ¿Ya las envió o se mantiene, por ejemplo, la duración del video pasado? No, esas las entregué como cuando les entregué el plan de evaluación en la primera clase. Ah, ya, profe. No, es que no lo había revisado, sorry. Ya, se los voy a recordar. La crónica periodística de actualidad, que debe incluir, obviamente, porque son las características de una crónica, aspectos de investigación, ¿sí? Va a ser entregada el día jueves 7, jueves 7 de octubre, ¿ok? Jueves 7 de octubre, ¿ya? Es en pareja, ¿ok? Y el tema lo proponen ustedes mismos y lo acordamos luego en la reunión de pauta que vamos a tener el próximo jueves 23 y el jueves 30. Son dos clases seguidas de preparación de la crónica, ¿ok? El jueves 23 le iré explicando lo que vamos a hacer la siguiente semana. Esto va a tener un total de 30% del total de la nota del semestre. Profe, consulta. Sí, dime. La crónica, o sea, la crónica así como ya el resultado final y todo, ¿es escrita o es grabada? No, obviamente es una crónica para televisión, es grabada. Ya, profe. Esa era la duda. Ya. Sí, no, es para sin tele. guión, sin nada? No, no hace falta que me entreguen el guión. No, Ah, no hace falta. No hace falta la entrega del guión. profe, ¿le puedo preguntar otra cosa? Sí, claro, lo que quieres. Es que había dicho que lo había subido al campus o lo envió por correo o algo así, lo de la planificación. Es que estaba revisando y en la parte que dice planificación didáctica y programa de asignatura, no Ya. lleva nada. Está No, la- es que yo se las presenté. Miren lo que voy a hacer. Aguárdenme un segundo, chicos. Se las voy a, se las voy a meter de una vez en el campus. Porque yo lo tengo acá. Y lo que vamos a hacer es esto. Les voy a compartir un link para que ustedes puedan. Solo me avisan, por favor, si lo reciben todos en... Ok, a ver. ¿Todos ven ese documento? Sí, profe. Ya, ahí está, más o menos la planificación. Entonces, esto va a tener una duración mínima de 4 minutos 20 segundos, mínimo, ¿ok? Y una máxima de 5 minutos 15 segundos. Recuerden que es un trabajo por pareja, en video, pues quiero decir, ¿ya?
Luego, más adelante, en la semana de la clase del 23, cuando definamos los temas, vamos a poder aclarar dudas respecto de qué entrevistas podemos realizar, qué imágenes podemos utilizar, qué tipo de fuentes puedo consultar, etc. ¿Ya? ¿Alguna otra duda o inquietud respecto de lo que vamos a hacer la clase del 23 de septiembre? Profe, ¿puede repetir esa clase, esa clase solo para definir como un tema, algo así? ¿Perdón? ¿La clase del 23? La clase del 23 es la clase de la primera reunión de pauta sobre la crónica. Sí, La primera reunión. la primera reunión de pauta, sí. Ah, ya. Ya, gracias. Porque se supone que entre el 23 y la clase del 30 es de reunión de pauta y de preparación de la crónica que me tienen que entregar el jueves 7 de octubre. Ya, perfecto. Estamos hablando que hoy es 9 de septiembre. Al 7 de octubre es casi un mes. De hecho, es un mes completo. Es decir, créanme, muchachos, que de verdad, no voy a aceptar trabajos rezagados porque es un mes entero. Me parece que es suficiente tiempo de antelación para entregar la asignación. Y vamos a tener además 2 clases, 2 semanas, mejor dicho, seguidas de preparación del tema. Así que ahí vamos a poder adelantar y aclarar cualquier duda que ustedes tengan. Entonces, chicos, ¿tienen alguna pregunta, alguna solicitud, alguna inquietud respecto de lo que vamos a hacer entonces la semana del 23? Sí. Cuéntame. No, dije que sí. Que si tenías duda. Ah, no, que se había entendido. Ah, ya. Estás respondiendo en automático, chamo. Ya, muchachos, en todo caso, por cierto, ese día, ese 23, vamos a definir, cuando yo voy a tener que anotar ese día las parejas, ¿ok? Se supone que ya ustedes deben llegar a la clase del 23 sabiendo quién es su pareja, ¿ok? No, conmigo no puedes porque no tiene sentido que yo me evalúe a mí mismo. A lo mejor hasta salgo aplazado, imagínate. No, tiene que ser en cata en pareja con otra persona de la clase. Ya. Chicos, si no hay entonces ninguna duda u otra inquietud, los voy a dejar para que se retiren a leer las guías que tienen que leer. Ah, por cierto, la semana del jueves 23 y del 30 también vamos a hacer evaluación de participación, o bien de actualidad, o bien sobre el material de lectura. ¿Ok? Ya, perfecto. Ya, chicos, siendo esto entonces, nos retiramos por hoy. Vale. Ya, chao. Que estén bien. Chao, Hasta luego. muchachos. El profe. Buenas noches. Chao. Dile chao al profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, que estén bien.